Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con todas las historias turcas que tanto amamos. Soy y estoy aquí como siempre para traerles lo último, lo más jugoso y lo más impactante del mundo de las novelas turcas. ¿Están listos para lo que les tengo preparado hoy? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Bomba Halil İbrahim, y Esla Amor da un giro que no esperabas. Sí, lo escucharon bien. Esa pareja que nos tiene con el corazón en la garganta, esos personajes que nos hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla, están a punto de tomar un rumbo que, déjenme decirles, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hemos estado siguiendo su historia desde el principio, hemos visto sus altibajos, sus momentos de pasión y sus momentos de desesperación. Pero lo que está por venir, amigos míos, es algo que va a cambiarlo todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las novelas turcas. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Ahora, hablemos de Halil İbrahim y Esla. Desde el inicio de su relación, hemos sido testigos de una conexión intensa, un amor que parecía invencible. Pero como bien sabemos, las novelas turcas son maestras en poner a prueba a sus personajes, en llevarlos al límite y en hacernos sufrir con ellos. Y este caso no es la excepción. Hemos visto cómo los obstáculos, los malentendidos y las intrigas han intentado separarlos. Hemos visto cómo han luchado contra viento y marea para mantener viva su llama. Pero este nuevo giro es diferente. Es algo que podría cambiarlo todo para siempre. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que recordar dónde estamos parados. Recordemos los últimos capítulos, las últimas escenas que nos dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Recordemos las tensiones, las sospechas, las dudas que se han ido sembrando entre Halil İbrahim y Esla. En los últimos episodios hemos visto a Esla más distante, más preocupada, más misteriosa. Ha estado ocultando algo que la atormenta y que la está consumiendo por dentro. Y Halil İbrahim, por supuesto, lo ha notado. Su instinto le dice que algo no está bien, que Esla le está ocultando algo importante. Pero, ¿qué es ese algo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a varias posibilidades. Algunos dicen que se trata de un secreto del pasado, un secreto que podría poner en peligro su relación con Halil İbrahim. Otros creen que está relacionado con su familia, con problemas que la están afectando profundamente. Incluso hay quienes sugieren que podría estar embarazada, y que está dudando si contárselo o no a Halil İbrahim. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, amigos míos, aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio. La verdad es que Esla está trabajando en secreto con el enemigo de Halil İbrahim. Sí, lo sé. Lo sé. Sé que están tan sorprendidos como yo cuando me enteré. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Esla haría algo así? ¿Qué la motivó a traicionar de esta manera a Halil İbrahim? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y la respuesta, como siempre, es compleja. No se trata simplemente de una traición por maldad. Hay algo más profundo, algo que la impulsa a actuar de esta manera. Al parecer, Esla está trabajando con el enemigo de Halil İbrahim para proteger a su familia. Su familia está en peligro, amenazada por este hombre, y Esla se ve obligada a hacer lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Incluso si eso significa traicionar al hombre que ama. Ahora sé que esto puede ser difícil de digerir. Sé que muchos de ustedes están decepcionados, incluso enojados con Esla. Pero antes de juzgarla, intentemos ponernos en su lugar. Imaginemos la presión, el miedo, la desesperación que debe estar sintiendo. Está atrapada entre la espada y la pared, obligada a tomar una decisión imposible. Pero, ¿qué pasará cuando Halil İbrahim descubra la verdad? ¿Cómo reaccionará al enterarse de que la mujer que ama lo ha traicionado? Aquí es donde la historia se pone aún más intensa. Podemos imaginar el dolor, la decepción, la furia que sentirá Halil İbrahim. Se sentirá engañado, traicionado, destrozado por la mujer que creía que lo amaba.
Y es probable que su reacción sea impulsiva, incluso violenta. Pero, ¿podrá perdonar a Esla? ¿Podrá comprender sus motivos? ¿Podrá superar esta traición y seguir adelante con ella? Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Dependerá de muchos factores. Dependerá de la capacidad de Halil Ibrahim para comprender la situación de Esla. Dependerá de la sinceridad y el arrepentimiento de Esla. Y dependerá, sobre todo, de la fuerza del amor que los une. Pero una cosa es segura, este giro inesperado va a cambiarlo todo. Va a poner a prueba su relación hasta el límite. Y va a obligarlos a enfrentarse a sus propios demonios. Ahora sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué pasará después. Quieren saber cómo reaccionará Halil Ibrahim, cómo se defenderá Esla, y si finalmente podrán superar esta crisis. Pero como bien saben, las novelas turcas son maestras en mantenernos en suspenso. Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir el desenlace de esta historia. Lo que sí podemos hacer es especular, teorizar y debatir sobre lo que está por venir. Podemos compartir nuestras opiniones, nuestros deseos y nuestros miedos. Podemos unirnos como comunidad para analizar cada detalle, cada pista y cada indicio que nos dé la serie. Y eso es precisamente lo que quiero invitarlos a hacer. Quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este giro inesperado. ¿Creen que Halil Ibrahim perdonará a Esla? ¿Creen que su amor podrá superar esta prueba? ¿Qué creen que pasará con la familia de Esla? Díganme todo. Me encanta leer sus comentarios, me encanta interactuar con ustedes y me encanta saber lo que piensan. Así que no se corten, déjenos sus opiniones y hagamos de este espacio un lugar de debate y discusión sobre esta apasionante historia. En resumen, hemos visto cómo la historia de Halil Ibrahim y Esla ha dado un giro completamente inesperado. Esla, para proteger a su familia, está trabajando en secreto con el enemigo de Halil Ibrahim, lo que inevitablemente traerá consecuencias devastadoras a su relación. El futuro de esta pareja está en el aire, y solo el tiempo dirá si su amor podrá superar esta traición. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya dejado con ganas de más. Quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por apoyar este canal. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de contar con su apoyo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus teorías y predicciones sobre lo que pasará con Halil Ibrahim y Esla. Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre seguir soñando con sus historias turcas favoritas. Adiós. Asterisco asterisco expandiendo la noticia, emoticono besos. Hola, de nuevo mi gente turcoadicta. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí. Después de esa bomba que les solté al principio del vídeo, sé que están con el alma en vilo, devanándose los sesos para entender qué diablos está pasando con Halil Ibrahim y Esla. No se preocupen, que no los voy a dejar así, colgando de un hilo. Hoy vamos a desmenuzar esta trama con lupa, a analizar los motivos de Esla, las posibles reacciones de Halil Ibrahim y, por supuesto, las consecuencias que este giro inesperado tendrá en el devenir de la novela. Agárrense que vienen curvas. Para empezar, hablemos del asterisco asterisco detonante de esta traición asterisco asterisco. No olvidemos que en las novelas turcas nada es blanco o negro, sino más bien una escala de grises. La decisión de Esla de colaborar con el enemigo no surge de la nada. Es crucial recordar el contexto en el que se encuentra su familia. Durante la serie hemos visto indicios de que su pasado familiar es turbio, con conexiones peligrosas que la persiguen. Amenazas veladas, deudas pendientes, y una sensación constante de peligro acechan a su puerta. Este enemigo, cuya identidad vamos a mantener en suspenso por el momento, es un personaje oscuro, con poder e influencia. No se trata de un simple villano de telenovela, sino de alguien con recursos para hacer mucho daño, no solo a Esla, sino a toda su familia.
Es por eso que Esla se ve acorralada, obligada a tomar una decisión que le destroza el alma. La protección de su familia es el motor que impulsa a Esla. Ella ama a sus padres, a sus hermanos, y está dispuesta a sacrificar su propia felicidad, incluso su relación con Halil Ibrahim, con tal de mantenerlos a salvo. Piensen en la desesperación que debe sentir al ver a su familia en peligro, al saber que la única forma de protegerlos es traicionar al hombre que ama. Pero, ¿cómo es que este enemigo logró manipular a Esla? Aquí entran en juego las artimañas y la astucia del villano. Utiliza información delicada sobre el pasado de la familia de Esla, chantajes emocionales y posiblemente hasta amenazas directas. La presiona, la aísla y la convence de que la única forma de evitar una tragedia es colaborar con él. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué sabe Halil Ibrahim? Él, con su instinto agudo y su profundo conocimiento de Esla, se da cuenta de que algo no va bien. Percibe su distancia, su nerviosismo, sus secretos a medias. La ve preocupada, con la mirada perdida y sintiendo un peso sobre sus hombros. Halil Ibrahim es un hombre de acción, pero también es un hombre que ama profundamente. Confía en Esla, pero la duda empieza a sembrar su semilla en su corazón. Es posible que Halil Ibrahim empiece a investigar por su cuenta, atando cabos y buscando respuestas. Seguramente recurrirá a sus contactos, a sus amigos, e incluso a su propia intuición para descubrir qué está pasando. Pero cuidado, que el enemigo de Halil Ibrahim no es un novato. Es probable que haya previsto esta posibilidad y haya tomado medidas para desviar la atención de Halil Ibrahim, o incluso para tenderle una trampa. Las posibles reacciones de Halil Ibrahim son un abanico de emociones intensas. En un primer momento, la incredulidad y la negación serán sus principales defensas. No querrá creer que Esla, la mujer que ama, es capaz de traicionarlo de esa manera. Intentará racionalizar la situación, buscar excusas e incluso culpar a otros. Pero a medida que las pruebas se hagan más evidentes, la decepción y la rabia lo invadirán. Se sentirá engañado, herido en lo más profundo de su ser. Es probable que su temperamento impulsivo tome el control y lo lleve a tomar decisiones precipitadas, incluso violentas. Podemos esperar escenas de confrontación intensas, gritos, reproches y, quizás, hasta alguna que otra amenaza. Sin embargo, Halil Ibrahim también es un hombre con un gran corazón. Si logra superar el shock inicial, intentará entender los motivos de Esla. Buscará la verdad detrás de la traición, y se preguntará si hay alguna forma de perdonarla. Aquí es donde entra en juego la fuerza del amor que los une ¿Es lo suficientemente fuerte para superar esta prueba? ¿Podrá Halil Ibrahim comprender la desesperación de Esla y perdonar su traición? ¿O la herida será demasiado profunda para sanar? La respuesta, como siempre, no es fácil. Dependerá de la capacidad de ambos para comunicarse, para ser honestos el uno con el otro y para perdonar. Dependerá de la fuerza de su compromiso y de su disposición a luchar por su relación. Pero no todo es drama y sufrimiento. También podemos esperar momentos de ternura, de reconciliación y de esperanza. Escenas en las que Halil Ibrahim y Esla se abren el corazón y se revelan sus verdaderos sentimientos. Instantes en los que se dan cuenta de que, a pesar de todo, su amor sigue siendo fuerte y que vale la pena luchar por él. ¿Y qué pasará con la familia de Esla? Su situación se volverá aún más complicada. Estarán atrapados en medio del fuego cruzado entre Halil Ibrahim y su enemigo. Es posible que se conviertan en rehenes, en víctimas de la venganza de Halil Ibrahim o en instrumentos de manipulación por parte del villano. Esla tendrá que hacer frente a la culpa y al remordimiento por haber puesto a su familia en peligro. Se sentirá responsable de su sufrimiento y hará todo lo posible por protegerlos. Pero sus acciones podrían tener consecuencias inesperadas y poner en peligro a aún más personas. El papel del villano en todo esto es fundamental. Él es el que mueve los hilos, el que manipula a Esla y el que amenaza a su familia. Su objetivo principal es destruir a Halil Ibrahim, ya sea por venganza personal, por ambición de poder o por alguna otra razón que se revelará a lo largo de la serie. Es posible que el villano tenga una conexión con el pasado de Halil Ibrahim, un secreto oscuro que podría desestabilizar su vida. O quizás simplemente vea en él un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Sea cual sea su motivación, el villano no se detendrá ante nada para lograr su cometido.
En resumen, este giro inesperado en la historia de Halil Ibrahim y Esla abre un abanico de posibilidades dramáticas, la traición, el amor, la venganza, el sacrificio y la redención se entrelazan en una trama apasionante que nos mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. No se pierdan los próximos capítulos, porque la tensión irá en aumento, las emociones estarán a flor de piel y los secretos saldrán a la luz. Y recuerden dejar sus comentarios abajo con sus teorías y predicciones. ¿Perdonará Halil Ibrahim a Esla? ¿Lograrán superar esta crisis? ¿Qué pasará con la familia de Esla? Quiero saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo análisis, mi gente turcoadicta. Adiós.